Hola a todas. El segundo tema de nuestro curso de desarrollo socioafectivo se centra en el desarrollo social. Y en esta primera lección nos vamos a centrar en las principales teorías explicativas del desarrollo social y hablaremos también del autoconocimiento de los niños y las niñas. Ya sabemos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que nacemos nos relacionamos con otras personas y con otros grupos de personas. Y todas las personas somos diversas, tenemos una identidad propia, pero además la queremos tener para ser admitidos e integrados en el grupo. Y comenzamos nuestro tema repasando las principales teorías explicativas del desarrollo social. Vamos a ver 4 de las teorías más representativas del desarrollo social, como son la del aprendizaje social de Albert Bandura, la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría psicosocial de Erik Erikson y la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Vamos a repasar las ideas fundamentales de cada una de estas teorías. El principal exponente de la teoría del aprendizaje social es el psicólogo canadiense Albert Bandura. Él dice que se aprende por observación. Lo que los niños y las niñas ven en su entorno más cercano lo tienden a reproducir. A través de la observación, los niños y las niñas van regulando sus propias conductas de comportamiento. Bueno, pues esta teoría habla de 3 requisitos para que las personas aprendan y modelen su comportamiento, que son la retención, o sea, que se recuerde lo que hemos visto, la reproducción, o sea, que se reproduzca lo que hemos visto y lo que recordamos, y la motivación para reproducir aquello. Luego está la teoría sociocultural de Vygotsky. Vygotsky dice que el aprendizaje, para que se produzca este aprendizaje, el contexto es fundamental e introduce los siguientes conceptos. El nivel de desarrollo real, que es lo que la persona o el niño puede hacer. Luego hay un nivel de desarrollo potencial, que es lo que la persona va a llegar a hacer, pero que aún no lo sabe. Por eso lo llama potencial, porque lo podrá hacer más adelante. Y en tercer lugar está la zona de desarrollo próximo, que es la distancia que separa lo que ya sabe hacer el niño con lo que sabrá hacer en un futuro. En esta zona de desarrollo próximo es donde el adulto puede intervenir con su ayuda para facilitar el tránsito de un nivel de desarrollo potencial a un nivel de desarrollo real. Por ejemplo, si un padre ayuda a un niño a ir en bici, el nivel de desarrollo real es lo que el niño ya sabe hacer, que es montar en la bici con las ruedecitas o con el padre agarrándole. El nivel de desarrollo potencial sería lo que el niño va a llegar a hacer, que es montar en bici de forma autónoma. Llegará a hacerlo, no sabemos cuándo, pero llegará a montar en bici. Y la zona de desarrollo próximo es lo que le separa del nivel de desarrollo potencial, es decir, en este caso la ayuda del padre o los ruedines, las ruedecitas. Y hablamos de la teoría psicosocial. El psicoanalista alemán Erik Erikson acuñó esta teoría en la que proponía que el desarrollo de la persona dura durante toda la vida y consta de 8 etapas caracterizadas por una pugna entre 2 características, una que viene a ser positiva y otra más bien negativa. Se evoluciona si se resuelve esta dualidad de forma positiva. La primera etapa es la que va desde el nacimiento hasta el año y medio, y en esta etapa hay una pugna entre la confianza básica y la desconfianza. El bebé no sabe si desconfiar o confiar de los adultos, en este caso de su madre. Si el conflicto se resuelve con confianza, se pasa al siguiente estadio, de autonomía frente a vergüenza y duda. Va desde los 12 o 18 meses hasta los 3 años. Aquí, el niño o la niña desarrollan un equilibrio entre su propia independencia y la vergüenza al realizar ciertas acciones. Coincidiendo con el segundo ciclo de educación infantil, aparece la etapa de iniciativa frente a culpa. Y luego, coincidiendo aproximadamente con la edad de primaria, entre los 6 y los 11 años, aparece la etapa de laboriosidad frente a inferioridad. Es decir, el niño trata de sentirse productivo comparándose con sus iguales y surge la autoestima positiva o negativa. Luego llega una etapa de identidad frente a confusión de identidad, confusión de roles, que va hasta los primeros años de la edad adulta. Es decir, entre los 12 y los 18 años aproximadamente. Es la etapa de la adolescencia. Algo que ya sabemos que es
algo caótica, la etapa de la adolescencia, por la formación de la propia identidad, precisamente. Entre los 20 y los 40 años, la etapa de intimidad frente a aislamiento. Esta es la etapa en la que finalizamos los estudios y se inician habitualmente las relaciones de pareja. Si no se alcanzan estos logros, la persona puede aislarse de la sociedad. Entre los 40 y los 65 años, la edad adulta, está la etapa de generatividad frente a estancamiento. Las personas adultas necesitan sentirse útiles, productivas, que generan una productividad. Y si no, se sienten estancados. Y por último, a partir de los 65 años, está la etapa de integridad frente a desesperación. Es una etapa de revisión de toda la vida. Y si la persona no es capaz de percibir como positiva todas las etapas anteriores, se llegan a desesperar por la imposibilidad de revisarla y corregir errores. Y por último hablamos de la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Este modelo es muy gráfico. En él se describen una serie de niveles que van desde el más concreto hasta el más general, y todos ellos afectan al desarrollo de la persona. Se suele representar con una serie de círculos concéntricos desde el más pequeño y concreto al más general. El círculo más cercano al individuo es el microsistema. Es el más cercano a nosotros, nuestra familia, nuestros compañeros de clase, los educadores o educadoras infantiles, nuestros vecinos, etc. Si seguimos abriendo el sistema, está el mesosistema, que en realidad está formado por relaciones que se establecen entre dos microsistemas. Si seguimos abriendo, llegamos al exosistema, que incluye escenarios más amplios en los que el niño no influye de forma directa, pero que sí que le afectan, como puede ser, por ejemplo, el horario de trabajo de los padres. Y por último, el círculo más amplio es el macrosistema, que estaría formado por los valores culturales, las costumbres, etc. Bueno, pues en todo este proceso evolutivo que hemos explicado a partir de diferentes teorías, cobra especial importancia el autoconocimiento del propio niño o la niña. Entre el año y los 6 años de edad se produce un importante avance en este conocimiento de uno mismo. Vamos a abordarlo a partir de 4 aspectos: el autorreconocimiento y el yo categórico, la formación del autoconcepto, el desarrollo de la autoestima y la búsqueda de la identidad. El autorreconocimiento es la capacidad que tiene el niño o la niña de diferenciarse de las demás personas, que suele producirse entre los 15 y los 24 meses. A estas edades es difícil establecer comunicación con los niños y niñas, pero se empieza a advertir esta capacidad de autorreconocimiento a partir de la alegría del niño o la niña cuando consiguen algo que desean o de su enfado frente a la frustración. Esto provoca sentimientos de competencia, es decir, que pueden conseguir lo que desean, o incompetencia, es decir, que no lo consiguen, lo cual es la primera muestra de su propia autoconciencia. Pero siguen evolucionando y a partir de los 2 años, más o menos, son capaces de identificar diferentes categorías que les definen y les identifican, como son sus propias características físicas, su identidad de sexo o género, etc. Esto es lo que se conoce como el yo categórico. Entre los 2 y los 6 años, los niños interiorizan una imagen o un concepto de sí mismos y se forman su autoconcepto. Es la perspectiva, el autoconcepto es la perspectiva que tienen de sí mismos, pero sin una valoración concreta. Luego veremos qué incluye la valoración, pero el autoconcepto en principio no implica una valoración, es el conocimiento de sí mismos. Como sabemos, este autoconcepto va a estar relacionado por la visión que las demás personas tienen de nosotros mismos. En cualquier caso, en la primera infancia, este autoconcepto se suele limitar a características físicas o meramente objetivas. Y no es hasta los 8 años que se introduce un autoconcepto con características más psicológicas relacionadas con el estado de ánimo. Y relacionado con el autoconcepto está la autoestima. Pero ahora sí, la autoestima es la valoración que cada persona hace del autoconcepto. La autoestima puede ser positiva o negativa. Y la autoestima de los niños o las niñas la podemos estructurar en 3 bloques diferenciados. Por un lado, una autoestima física relacionada con el aspecto físico. Luego hay otra autoestima social que hace referencia a la relación que el niño o la niña establece con su entorno.
Y por último, hay una autoestima académica en función de los logros que se obtengan en la escuela. Como educadoras infantiles debemos tratar de fomentar una autoestima positiva y ajustada en los niños y niñas con los que trabajemos. Y por último hablamos de la identidad, que vendría a ser la suma del autorreconocimiento, del autoconcepto y de la autoestima. Es verdad que la identidad no se desarrolla con plenitud hasta la adolescencia, pero obviamente es bueno que empecemos a trabajar con nuestros niños y niñas esta identidad. Bueno, hasta aquí los contenidos de la primera lección de esta segunda unidad de desarrollo socioafectivo. Seguiremos trabajándolos en clase. Mucho ánimo.